¿Qué tal, querida familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios de Romanos. La semana pasada no tuvimos nuestra reunión, fue el jueves de Día de Acción de Gracias, una tradición que celebran principalmente en Estados Unidos, pero que aquí en la congregación de Villanueva para el Mundo Toluca tuvimos también en la mañana un evento especial con las mujeres. Tuvimos una invitada especial esa semana que estuvo compartiendo con las mujeres un testimonio y un tema increíble, y estuvo también en el colegio dando algunas capacitaciones con todo el personal docente. Bueno, les decía que me siento tentado a cancelarlo porque fue un jueves similar al de la semana pasada, pero ahora con otros temas. Tuvimos una excursión, la primera excursión con el colegio. Romanos capítulo 12, en el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada uno que esté entre ustedes, fíjate, dice a cada uno, dice Pablo, no era para uno, para dos o para tres, sino era para todos, que no tenga nadie más alto concepto de sí que debe de tener, sino que piense sin duda. Ya hablamos del extremo de irnos al extremo de sentirnos mediocres y miserables y buenos para nada, y al extremo de creer que es por nuestros méritos. Hablamos de la importancia de mantenernos en el equilibrio, de estar conscientes que sí, como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, Él nos va a usar, que nos ha dado dones, talentos, pero que todo esto no es por nuestra linda cara de Winnie Pooh, ¿verdad?, sino por su gracia y porque así Él lo decidió. Entonces dice: piensa con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces fíjate que aunque le dimos muchas aplicaciones la semana antepasada a este tema de mantenernos humildes y cómo lograrlo, la gente que se envanece, que se cree que se jacta, etcétera, el contexto inmediato es que no te envanezcas, y luego dice que no tengas un concepto mal de ti mismo que debes de tener, y luego empieza a ver que somos parte de un mismo cuerpo, que tenemos diferentes funciones, pero que el cuerpo es el mismo. Entonces, que se llegan a creer más que los demás por los dones que tienen o por la posición que tienen. Es que yo hablo en lenguas y tú no, yo soy pastor y tú no, yo soy apóstol y tú no. Entonces lo que Pablo está explicando, guiado por el Espíritu Santo, es que tú no eres lo que eres porque lo merezcas, sino porque a Dios así le plació. Entonces no tienes que ver a los demás como inferiores a ti mismo. Yo les he dicho muchas veces que a mí, por ejemplo, hay un término que se usa mucho en las iglesias y a mí no me gusta. Lo he explicado por qué. De pastor principal. Hay iglesias donde hay un único pastor, hay iglesias como en nuestro caso Villanueva para el Mundo, donde la autoridad máxima, humanamente hablando, de todos es el doctor Alducin, pero en cada iglesia hay lo que yo prefiero llamar un pastor responsable. No que los otros sean irresponsables, sino que uno tiene que entregar cuentas y ser pues la autoridad, ¿verdad? Como que fue más importante que los otros, y para mí todos somos iguales de importantes. Simplemente todos trabajamos por el mismo fin, pero no pueden todos ser autoridad porque vamos a chocar. Entonces, por fin de orden, tiene que haber una autoridad, y no siempre estaremos de acuerdo con la autoridad, pero tenemos que respetar y honrar, pues no terminamos haciendo un desastre, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que al no estar consciente de esto, se le empiezan a subir los humos y empieza a creer: es que yo soy el principal, ¿verdad? Y así lo presentan y casi llega flotando. Y yo soy el líder de acá y el ujier de allá y el encargado de acullá. Entonces, lo que eres, lo eres por la gracia de Dios, y porque Dios, por cuestión de orden, no puede hacer que todos sean manos, o todos sean pies, o todos sean bocas, o todos sean ojos. Dios tiene que ponernos a cada uno en una posición diferente dentro del cuerpo por una cuestión de orden. Pero la mano, el pie, los ojos, la nariz, no hay uno que sea más importante que los otros. Todos nos necesitamos. Imagínate que el corazón dice: sin mí no laterían. Bueno, pero ¿qué pasa sin el cerebro? ¿Verdad? Y viceversa, el cerebro sin los riñones sin el hígado. Realmente todo el cuerpo se necesita, y todo el cuerpo, cuando trabaja unido, conectado, ¿verdad?, como estamos nosotros, es que se mantiene saludable, y lo que le pasa a uno le afecta o le beneficia al otro. No puede decir una mano: ay, no me importa que la otra se lastimó, ¿verdad? Yo estoy viviendo un claro ejemplo de eso, ¿saben?
los más cercanos, pues que llevo un par de semanas lastimado de la espalda, ya parece que voy de salida, gracias a Dios. A mí me gusta mucho hacer este ejercicio. Hay un par de deportes, pesas y pádel tenis principalmente. Y lo he extrañado y me ha pesado, ¿verdad? Estas 2 semanas de no poder hacer. Y es una lesión en una zona de la espalda nada más, no es en toda la espalda, pero esto afecta a todo el cuerpo. O sea, las piernas, imagínate que el cuerpo hablara, que se levantaran y dijeran, a mí me vale gorro, yo me voy a ir ahorita a hacer ejercicio. Esa es bronca de la espalda. Y las manos también. Yo puedo agarrar la raqueta o la pala, le decimos, es el nombre correcto. En deporte yo puedo agarrar la pala sin ningún problema y puedo ir al gimnasio y levantar las mancuernas sin ningún problema y no me importa. Ese es problema de la espalda. No, si se afecta ese pequeño músculo de la espalda, se afecta todo el cuerpo. Un órgano que funcione mal tiene la capacidad de afectar a todo el cuerpo, porque puede que haya algún órgano que sea más conocido que otros, una parte del cuerpo que sea más visible que otros, pero eso no quiere decir que es más importante que las otras partes del cuerpo. Y así sucede con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Dice Pablo, no tengas un concepto más alto de ti mismo que el que tienes que tener. No caigas en la arrogancia, en la prepotencia, en la vanidad, porque yo soy aquel. No, eres simplemente parte de un cuerpo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, dice el versículo 5, estamos en Romanos 12, dice que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. O sea, somos muchos, pero a la vez somos un solo cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Estamos interconectados, relacionados y nos necesitamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia o el regalo que nos fue dado, la palabra gracia habla de un don gratuito de parte de Dios, no dice según la posición que te ganaste. Complementa este mensaje con el tema del domingo. Ahí está, abajito de mi página principal en Face, el poder de la gratitud, porque justamente hablamos de eso y no quiero repetirlo. La gente que se empieza a creer merecedora, porque yo llevo tantos años en la iglesia y aquí no me han valorado, yo ya debería de estar predicando, yo ya debería de ser apóstol, ¿verdad? Yo tendría que estar a cargo y no me valoran, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos justamente de esto, ¿verdad? Que nos ponemos a exigirle a Dios lo que merecemos, entre comillas, cuando lo único que merecíamos era el infierno. Y les hacía la pregunta este domingo a los hermanos en la iglesia. Les digo, ¿merecíamos algo de parte de Dios? Y todos decían, no. Les dije, estamos equivocados, partiendo de ahí. Sí merecíamos algo, la condenación eterna. Entonces, el simple hecho de que me haya libertado de la condenación eterna, me haya ganado la vida eterna y además me den esta vida su presencia, su poder, un llamado, dones, talentos, un propósito, una familia, una identidad, es más que suficiente. De eso trató el mensaje el domingo, para decir, Dios, gracias, ¿verdad? Es absurdo que alguien se envanezca porque es lo que sea que hacemos por gracia. Y lo veíamos la semana pasada, antepasada, perdón. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, pero no quiero enfocarme en este tema de la soberbia y todo que ya tratamos anteriormente, sino que simplemente poniéndolo en contexto lo estoy repitiendo, pero volviendo al versículo 6, dice, según la gracia que nos es dada. Y habla de algunos de los dones. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, básicamente te preguntarás por qué no trata todos los dones que trata 1 Corintios 12, ¿verdad? Porque el propósito de Pablo aquí no es darnos una lección a fondo de cuáles son los dones, cómo operan, qué significa, el orden de cada uno. Todo esto viene en 1 Corintios 12, luego el 13 habla de la preeminencia del amor y el 14 habla del orden con el cual se tienen que ministrar los dones. Dicho sea de paso, paréntesis y anuncio publicitario casi, ¿verdad? Hay gente que nos ataca porque dice, es que en Vida Nueva no creen en los dones del Espíritu, creemos en todos los dones del Espíritu. Pero también creemos que el Espíritu Santo no va a contradecirse a sí mismo. Entonces, una de las cosas más incongruentes que he escuchado es cuando dicen, es que aquí sí le damos libertad. Y yo me pregunto, ¿a poco darle libertad es violar la misma escritura que él inspiró? Porque él es el que estableció el orden de 1 Corintios 14. Entonces creemos en todo, pero lo aplicamos conforme a la dirección que él nos dio.
Y eso es darle libertad, permitir que él haga lo que él quiere conforme al orden que él mismo estableció que se tienen que hacer las cosas. Venir y hacer un circo en una reunión sobre pretexto de que aquí sí hay libertad es justamente lo contrario, es no darle libertad, es esclavizarlo a las emociones y sujetar la administración de sus dones al capricho personal de la persona que está allá arriba. Porque es decirle, ok, Espíritu Santo, no me interesa lo que dijiste en 1 Corintios 14, ¿verdad? Aquí habla del orden, pero yo lo voy a hacer como a mí me da la gana para que se sienta más bonita la atmósfera, para que se muevan más las emociones, para que la gente se le ponga la piel de gallina. Y buscando ese emocionalismo, paradójicamente, apelando a la libertad, y quitando toda la libertad. Entonces, vemos en toda la obra que hace el Señor. El domingo tuvimos una tarde de oración, como que el domingo de mes, y tenemos testimonios. Entonces, regresando a Romanos 12, el tema aquí no es enseñarnos principalmente esto, por eso dije solamente un paréntesis, no desviar. El tema es apelar a la unidad, entendiendo este principio: no eres más importante que los demás. Entonces, por cuestión de orden, uno en el ministerio tiene que ser el líder, uno tiene que ser el coordinador, uno tiene que ser el encargado de la casa de estudio, uno tiene que ser el encargado del estudio bíblico, uno tiene que ser el pastor. Ya te expliqué por qué prefiero llamarle responsable o a cargo de la iglesia local o de la iglesia global, ¿verdad? Pero todo es por la gracia de Dios. Cuando yo entiendo esto, en primer lugar me mantengo humilde, no me envanezco, no me creo superior, ¿verdad? No empiezo a creer que es porque yo me lo merezco, aunque claro, ¿verdad? Es cierto que lo que sembramos recogemos y que hay gente que ha sembrado para la carne y por eso ha cegado corrupción, hay quien sembró para el espíritu y Dios la ha bendecido. Pero en cuanto al llamado, no es porque nosotros lo merezcamos. O sea, más bien, si yo no hago lo que tengo que hacer, me pierdo de la bendición de ser parte del plan de Dios. Pero si lo hice, no es motivo para jactarme. Es que yo sí busqué a Dios y yo sí viví en santidad y yo sí oré. Pablo dijo, no, ¿sabes qué es lo que sucede? Que hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces no nos podemos jactar. Es como que tú eres el dueño de una empresa muy grande y contratas a una persona para trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y desempeñar 10 funciones, ¿no? Estoy simplificando todo para que el ejemplo sea bien claro. Y vas a pagar muy bien, vas a ser la empresa que mejor paga. Y termina su año de contrato y tú le dices, felicidades, señor Rufulgencio, le queremos renovar porque hizo muy bien su trabajo. Imagínate que se empieza a envanecer. Yo soy aquel, ¿verdad? Y te lo empieza a echar en cara y empieza a presumir y empieza a ponerse arrogante. Dice, no, ¿sabe qué? Yo creo que lo que me está pagando este año no fue suficiente, me tiene que dar el triple de lo que me pagó. ¿Qué es lo que le dirías? Oye, espérate tantito, hiciste una buena chamba, pero no es para que te pongas en ese plan, porque para eso te contratamos. O sea, porque soy amable, te estoy felicitando, pero si somos estrictos, es tu trabajo y recibes una paga. Entonces, hay jefes prepotentes que así lo ven. Hay gente que no reconoce y que dice, te pagué para eso y no esperes que te reconozca porque hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Pero muchos, creo que la mayoría, ¿verdad? Con un poco de ética, de código moral, pues tiene la calidad humana para decir felicidades, aunque hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Dios, que es el creador del universo, el que está a cargo de su iglesia, en sentido figurado, nos llama para su empresa y nos habilita con su Espíritu Santo. Y es absurdo que alguien venga y le diga, mira, Señor, lo que hice, ¿verdad? Yo sí oré, yo sí leí, yo sí di estudios, yo sí hice aquello, yo sí hice lo otro. ¿Qué nos diría el Señor? Oye, ¿hiciste? Es lo que Pablo argumenta, lo que tenías que hacer. Más bien Pablo decía, ay de mí si no lo hago. Entonces, aunque sí hay una correlación con cuando alguien es puesto sobre mucho por haber sido fiel en lo poco, con que alguien es libre porque meditó la palabra, dio fruto porque se plantó en ella, todos estos pasajes que la Biblia menciona, recogió del Espíritu porque sembró para el Espíritu. No estoy diciendo que no, lo que siembras recoges, claro que sí. Entonces hay personas que naturalmente pues van a crecer más y van a ser más usadas por Dios y van a dar más fruto. Aún de todas formas, eso no significa que podemos jactarnos, porque eso era lo que teníamos que hacer. Y es lo que está explicando. Entonces,
tenemos que bajarle 2 rayitas, mis hermanos, a nuestros humos. Y yo no sé a quién le estoy hablando, ¿verdad? Pero si tú andabas medio volado y llegabas flotando en tu nube a la iglesia y yo no saludo a nadie, porque hay gente así, He sabido de pastoras que llegan con su asistente y que le dicen a los demás, no la puedes tocar, así literal. Y dices, pues, ¿qué es la 4ª persona de la Trinidad? O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego esta pareja, ¿o qué? Hay gente así, ¿verdad? Que ya no son ministros, ni servidores, ni pastores, ya son artistas, todo un showman, nada más le ves a través de las redes sociales y hay de lejos hasta los reflectores, ¿verdad? Pero no tiene nadie ninguna forma de acceder, porque es el ungido de Jehová hasta acá arriba, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego esta persona. Entonces yo no sé, repito, a quién estoy hablando, pero tienes que bajarla a tus humos y poner los pies en la tierra y, como dice Pablo, no tener un concepto ni mediocre de ti, pero tampoco irreal. O sea, dirían los jóvenes, ubícate. Y yo creo que hay ángeles que dicen, bueno, Dios, ¿por qué santo no lo puede hacer? Pero no nos permites darle unos zapes celestiales, Señor, a este terco necio cabezón que de repente quién sabe qué se cree. Como el domingo les decía, y creo que también lo mencioné aquí anteriormente, ¿no? De repente me da tristeza a mí ver que en las redes ya predicamos más nuestra propia persona que la persona de Cristo. Que lo que ves a veces en páginas de ministros, en Instagram, entiendo que es una red social para publicar fotos, pero también entiendo que si nuestro llamado es ser embajadores y usamos esa red social y vas a subir fotos, las fotos van a ser un gancho para finalmente compartir el mensaje, que es al menos lo que un servidor trata de hacer. No viniste por el gancho, pero en la descripción te vas a llevar un mensaje, una palabra, una meditación o algo por el estilo. Pero de repente nada más ya son fotos de yo por aquí, yo por allá, yo por acullá, yo soy grande, yo soy famoso, yo soy reconocido, yo fui aquí, yo fui allá y no dan un mensaje. Cuando un mensaje es un mensaje totalmente personal. O sea, aparecen con un texto, entre comillas, su foto así y alguna frase célebre que dijeron. Y ya se publica lo que ellos dijeron, no lo que la Biblia dice, no lo que Dios dice. Entonces están llevando a la gente a seguirlos a ellos y no a Jesús. Cuando Juan Bautista dijo al revés, tengo que menguar para que Él crezca. El domingo les decía, si yo tuve un montón de seguidores en redes, pero esos seguidores no siguieron a Jesús, yo fracasé. Si tú tuviste una iglesia de decenas de miles de personas, pero nunca siguieron a Jesús, perdón, ubícate, no eres exitoso, eres un fracasado. Porque para entretener, entretienen más las empresas en los circos, en los estadios, y eso no los hace exitosos en el reino de los cielos. Nuestra chamba aquí en la tierra no es entretener a la gente, es hacer que la gente conozca a Jesús, porque en palabras de Jesús, en esto consiste la vida eterna, dijo él, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesús a quien has enviado. Entonces, por muy maestro, líder, pastor, apóstol, lo que seas, y que tengas un montón de gente que te está siguiendo, si no estás al menos intentando que pongan sus ojos en Jesús, y te siguen a ti, te crees grande por mis likes, por mis seguidores, por cuánto me invitan, estás fracasando. Tienes que ubicarte y entender a qué fuiste llamado, y no es hacer que te sigan a ti, es hacer, como decía Juan, una voz de uno que clame en el desierto, a menguar tú para que Él crezca. A lo mejor implícitamente vas a tener reconocimiento, fama, popularidad. No estoy diciendo que esto es per se o implícitamente o por sí mismo malo. Los apóstoles son famosos, los conocemos a todos, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron con su vida? Llevarnos a Jesús. Entonces habrá gente, ¿verdad?, que el Señor le permitirá tener posiciones de reconocimiento, que estar en los reflectores, pero una vez bajo ese reflector, no se trata de decir, síganme, sino síganlo. Ponerte en el papel de Juan el Bautista, que tiene la mirada de todos, pero fue para presentar al Mesías. Entonces no se trata de satanizarlo todo, ¿verdad?, pero ubícate, y si Dios te dio poder y reconocimiento, autoridad, influencia, fama y millones de seguidores, gloria a Dios, ahora entiende para qué es esa posición, es para llevar a que la gente lo conozca a Él. Somos parte de un cuerpo, y la cabeza de ese cuerpo no es el líder, no es el maestro, no es el apóstol, no es el pastor, es Cristo. Y la base de ese cuerpo también es Cristo. Entonces, recapitulando y regresando a Romanos 12, cuando yo entiendo esto, punto número 1, que es lo que estábamos viendo, nos mantenemos humildes, porque entiendo que estoy donde estoy, que soy lo que soy, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Si se te olvida todo este rollo, simplemente resúmelo en esto y anótalo y nunca lo olvides.
soy lo que soy y estoy donde estoy por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Todo fue creado, Colosenses 1:15 en adelante, por medio de Él y para Él, no para mí, sino para Él. Entonces, vuelvo a insistir, no estoy predicando, vete al extremo de la mediocridad, no estoy diciendo, predico una falsa humildad, porque este es también otro extremo. Soy una basura, un inútil, un bueno para nada, un perro desgraciado, pero aquí estoy, Señor. No, Señor, gracias porque usas mi vida, porque estoy consciente de los dones, del llamado, de la posición, de la influencia que me has dado, porque sé que soy un instrumento de bendición, porque sé que a través de mi vida personas te conocen, pero siempre estar bien ubicado. O sea, soy lo que soy, no sé quién eres tú, ¿verdad? Estás en la alabanza, gracias, Señor, por la voz que me diste, el talento, etcétera, etcétera. Soy lo que soy. O eres empresario, empresaria, o tienes una gran familia, soy lo que soy, aplican lo que corresponda, ¿verdad? O a lo mejor nada de esto, pero eres una increíble persona, soy lo que soy por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Cuando yo entiendo esto, en primer lugar, me mantengo humilde. Cuando yo entiendo esto, en segundo lugar, evito frustrarme. Es otra enseñanza implícita, aunque el contexto inmediato de Romanos 12 es la humildad, el tratar bien a los demás, porque empieza a hablar después del amor sin fingimiento, de amar los unos a los otros, etc. Probablemente había, como en los Corintios, no con esa magnitud, pero pues algunas rencillas, algunas divisiones, algunas envidias. Entonces, antes de empezar a hablar de que se perdonen, de que se amen, de que no paguen mal por mal, primero los ubica, dice, no seas soberbio, entiende que eres parte de un cuerpo y que todo esto es por la gracia de Dios, ¿no? Entonces dejando entrever que probablemente había estos temas que también pasaban con los corintios. Y esto lleva a que mucha gente se envanezca, pero también lleva a que quien a lo mejor no ha sido tan usado o su ministerio, su don no es tan visto, se empieza a sentir menos. Empieza a tener envidia, empieza a meter chismes, a murmurar, algo que también es común, ¿verdad? Cuando Saúl se siente opacado por David, pues mandó matar a David. Y así hay gente también dentro del cuerpo de Cristo, que en vez de apoyar a los demás, los persigue, ¿no? Yo llegué a tener como joven, porque yo soy joven, pero ya no tanto como hace 20 años, el apoyo de muchas personas en el ministerio, pero también la oposición de algunas personas, ¿no? Y hubo personas que siempre apoyaron y no tuve un poco mi juventud, y le agradezco, por ejemplo, a mis pastores, al doctor Alducin, a Martita, ¿verdad? Como siempre creyeron en nosotros y nos apoyaron. Y quien era pastor en ese entonces de matrimonios, que ya no es parte de la organización, por eso digo esto públicamente, fue con el pastor local, el responsable en ese momento, pues a echarle pleito, que por qué la gente iba a mi estudio, que por qué me buscaban a mí. Y le digo, pues yo qué quieres que haga, más bien pregúntate qué no estás haciendo tú, por qué no te están buscando a ti, por qué te tienen miedo a ti, ¿no? Y justamente era por lo que acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? Cuando alguien se cree y es así, pues automáticamente rechaza a los demás y la congregación pues no le buscaba. Entonces intentó, y por ahí hicimos algunos eventos, y ¿por qué andan haciendo esos eventos? Entonces intentaron obstaculizar por no entender este principio, porque si se hubieran puesto a meditar lo que la Biblia enseña, habrían concluido, bueno, pues fulano o mengano, quien sea, Dios lo está levantando, gloria a Dios, ¿verdad? Soy parte del cuerpo y lo importante es que el cuerpo avance. Yo actualmente te digo honestamente, cuando veo que Dios levanta jóvenes y que comparten bien, digo, gloria a Dios. O sea, estaría enfermo de la cabeza si les metiera el pie, y qué va a pasar, qué tal que empiezan a ser más buscados que yo, y que a la gente le gusta más su mensaje, gloria a Dios. Entonces yo diría, no hombre, padrísimo, yo me voy con mi familia 3 semanas de vacaciones, hacemos un rol y que se encarguen ellos. O sea, yo no me preocuparía, yo sería el más feliz del mundo. Lo veo con el grupo de jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Muchos años fui el pastor de jóvenes y solamente predicaba yo. Estaría enfermo de decir, y de las 4 viernes del mes yo tengo que compartir 2 o 3 porque soy el pastor principal, aleluya, que es la posición de muchos, ¿verdad? Yo conozco líderes de jóvenes que están amarrados porque su pastor principal o el pastor responsable
no les permite, y justamente a veces, hay a veces son otros motivos, pero a veces es pues por quererte tener amarrado, que no crezcas, porque lo haces bien y tengo miedo a que me opaques, porque soy un Saúl enfermo de poder que no confía en Dios, entonces voy a la buena o a la mala a estancar a otros. Y en nuestro caso no es así. A veces nos toca compartir con ellos, pero hay un rol donde comparten un montón de chavos. Hace poco uno de ellos me decía, oye pastor, me invitaron a unos 15 años a compartir un mensaje y pues no te vayas a sentir, pero es que me dijeron que venían conmigo porque los pastores ya están medio chavorrucos y si hubieran sido las personas que yo tuve en su momento, que te dije hace rato, hubieran puesto el grito en el cielo, ¿verdad? Se hubieran infartado. Yo me ataqué de risa y dije, gloria a Dios, ya me salvé de ir a los 15 años, y qué bueno que prefieran los chavos que compartan chavos, porque siempre que invitaban voy por atender, para que nadie se me sienta, en obediencia a Dios. Pero digo, en el momento siempre ya compartiendo disfruto, ¿no? Pero antes del momento, en la carne, humanamente hablando, no es como que diga, ay, qué divertido, qué padre, ¿verdad? Porque siempre es en fin de semana, en sábado, en la tarde, y yo prefiero ese tiempo estar en casa con la familia, cosas así por el estilo. Entonces, en vez de caer en una enfermedad de poder y estos celos absurdos, y por qué, no puede ser, me ataqué de risa. Dije, bueno, ya resulta que estos chamacos ya ven a uno ruco, entonces te ubican en realidad. Me da risa y dije, gloria a Dios, y le dije, lo que te pueda apoyar, adelante, ¿verdad? Si tienes tu bosquejo, si sabes cómo se hace, si no, adelante. Y qué bueno, porque de eso se trata y para eso estamos. Pues cuando una persona lo entiende, pues no hay envidias, al contrario, te gozas, dices, qué bendición que el Señor esté levantando al cuerpo y que lo hizo bien, gloria a Dios. Pues imagínate que sane mi espalda y que la mano diga, ay, mugre espalda, otra vez, se va a ir a hacer ejercicio, ¿no? El cuerpo necesita que los demás estén bien. Entonces yo quisiera que todos estuvieran llenos de muchos dones y muchos talentos, y que todos fueran buscados y que todos fueran bendecidos, ¿verdad? Que llegara alguien, por ejemplo, con un don de sanidad confirmado, y hermanos, pasen, están enfermos, y ver el poder de Dios y la gloria de Dios, y estaría enfermo de decir no, que no se acerquen a Él porque lo van a empezar a buscar. Pero hay gente así, y ahí está el ejemplo claro de Saúl, que a lo mejor tú dices, oye, pero ese hombre es un desgraciado. Bueno, si lees su historia, al principio de su llamado se le mencionan más de 20 virtudes, o sea, más que del mismo rey David. Entonces Saúl no empezó con un problema, Saúl generó un problema, y el problema vino de un corazón que se corrompió, que se llenó de envidia. Te lo menciono porque a lo mejor tú dices, no, eso no pasa en la iglesia, son hermanos, son cristianos, perdón, seas quien seas, con un corazón que no está sano, que no está ubicado en la realidad, te puedes corromper y terminar siendo este monstruo terrible. Esta persona que por envidia, por miedo a ser quitado de su posición, empieza a destruir a otros. Cuando alguien actúa así, yo no entiendo cómo hablan de fe, cómo hablan de confianza en Dios, porque digo que en el, entre comillas, peor y extremo de los casos, que esa persona que empezó a sobresalir, de repente ocupó tu lugar. ¿Tú crees que Dios está preocupado allá arriba? ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Mira nada más, pues ya que se muere y que se venga para acá. No, Dios te ha mandado a otro lado. Entonces, siempre que el Señor te llama a dejar algo es porque tiene otra cosa para ti. Ves que cuando Pablo y Bernabé, por ejemplo, dejaron de estar en la iglesia de Antioquía, fue porque fueron enviados al resto de las naciones. Entonces no tendrías que temer. Si tú preparaste a alguien y ese alguien ocupó tu lugar y lo hace mejor que tú, gloria a Dios, porque de eso se trata, porque algún día te tienes que morir, tienes que preparar a alguien para que continúe con la cadena de eslabones de lo que iniciaste. Porque dicho sea de paso, es tristísimo, pero muchas iglesias mueren por esta razón. Hay iglesias que tenían una persona muy ungida y llena de gracia, pero que se acostumbró a ser el showman, el centro de la atención, nunca preparó a otros, nunca le dio chance a otros, nunca impulsó a otros. De repente esa persona envejece, muere y la iglesia, ¡pum!, desaparece. Es un caso más común en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos comenzó antes el cristianismo que en México. O sea, si en México no ha pasado, es únicamente porque aquellos pioneros todavía están al final de su ministerio, y muchos de ellos han entendido esto,
y me da mucho gusto ver cómo impulsan a las siguientes generaciones, tienen un poco la juventud y motivan a otros, y ves que jóvenes de su iglesia y a sus hijos les empiezan a dar oportunidades, a creer en ellos para que continúen como tiene que ser. Pero hay quien no lo hace, y va a pasar lo que ha pasado con muchas congregaciones en Estados Unidos, que estaban centradas en una persona. Esa persona de repente cayó en su zona de confort, tenía un grupo grande, estable, nunca se preocuparon por alcanzar a las siguientes generaciones, envejecieron, nunca hubo una conexión con los siguientes jóvenes, con los adolescentes, con los niños. Cuando el ministerio de Jesús fue multigeneracional, porque le buscaban los niños, porque discipulaba jóvenes y porque le predicaba a uno de los maestros grandes también de la ley. Entonces a él lo siguieron de todas las edades, y una congregación tiene que estar lista para eso, para hablar al adulto mayor, al adulto, al joven, al adolescente, al niño, y que haya una cadena de eslabones que amarre entre todos. Entonces lo que pasa muchas veces es que caen en su zona de confort. Ya estamos aquí el consejo de ancianos, los líderes, los congregantes, todos somos compadres, todos estamos felices, no impulsamos a otros, y el día que ellos mueran van a desaparecer las iglesias. Y yo sé de esto porque amigos pastores de congregaciones hispanas en Estados Unidos justamente se reúnen a veces en mega auditorios que dices, oye, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Y por qué tan grande si tú eres una iglesia chica? Y dicen, no, pues es que era una mega iglesia que fue desapareciendo. Y es increíble ver los vestigios de lo que algún día fueron. O sea, auditorios enormes, con salones, con gimnasios y canchas y monstruos de instalaciones, porque sabes que los americanos así lo hacen, digo, también porque deducen impuestos con sus ofrendas, ¿verdad? Pero también son generosos, es un país próspero, entonces cosas enormes, y dices, qué bueno por lo que algún día fue, pero ¿por qué no continuaron? Qué triste que haya desaparecido, y ver lo que algún día llegó a ser, y que ahora solamente es un vestigio. Entonces es como ir al museo y ver los huesos de los dinosaurios. Y yo me pregunto si es lo que queremos para todo lo que hemos creado, si es lo que queremos para las siguientes décadas, si es lo que queremos para nuestras siguientes generaciones. Está fuerte esto. Voy a hacer un mensaje, creo que está interesante, que se llama Iglesias Museo, ¿verdad? O de visita con los dinosaurios, o algo así por el estilo. Porque así como llegas a un museo y ves los huesos, wow, mira lo que algún día fue, pero ¿qué le pasó? También llegas a estos lugares y ves el lugar enorme, pero te preguntas, pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Y a veces es justamente esto. El showman se acostumbró a ser el centro de atención, fingía humildad, pero era en el fondo una persona arrogante, porque la persona humilde hubiera entendido que no es el único ungido y hubiera impulsado a otros, y alguien hubiera ocupado su lugar y habría dado seguimiento, y la obra habría continuado. Entonces esto también es muy fuerte, porque a lo mejor tú dices, no, yo no he obstaculizado a nadie. No es solamente obstaculizar, el hecho de no impulsar te pone en la misma posición, te pone en la posición en la que tú crees que eres el único que puede hacer bien las cosas. Y mi pregunta es, si Dios te dio la oportunidad a ti, si Dios me dio la oportunidad a mí, ¿quiénes somos nosotros para no dársela a los demás? Porque nadie lo hizo excelente desde la primera ocasión. Todos hemos tenido y seguimos teniendo que ser pulidos por el Señor. Entonces, qué triste que alguien de repente llegue a ese punto de autoridad, de ser una pieza importante dentro del cuerpo de Cristo. A lo mejor dice, no, yo no he impulsado, yo no he estorbado a nadie, pero tampoco he impulsado a nadie. Y es llegar al mismo fin por caminos distintos, ¿verdad? Acuérdate que pecado no es solamente hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Entonces, tan es pecado estorbar a otros como es pecado no impulsar a otros. Y aquí amerita un uyuyuy, ay, 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 está fuerte. Entonces, yo no sé a quién estoy hablando o a quién le voy a hablar. A lo mejor no te queda a ti ahorita el saco, pero algún día vas a estar en esa posición. Y acuérdate, no es solamente no estorbar, no es solamente no impedir que las cosas pasen. También está mal no hacer que sucedan. Tenemos que impulsar a otros, tenemos que darle chance a otros. Hay gente en el ministerio que no son teólogos, son todólogos, quieren hacer todo, ¿no? Yo doy la bienvenida porque nadie la da como yo. Yo pido las ofrendas porque nadie las pide como yo. Yo canto porque nadie canta como yo. Yo oro porque nadie ora como yo. Yo predico porque nadie... Y todo lo hace una sola persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No que la gente sea dependiente de Jesús, sino que la gente sea dependiente de un hombre. Iglesias museo que algún día van a desaparecer cuando el showman no esté, porque el centro de atención nunca fue Jesucristo,
fue el pastor principal de la congregación. Triste, pero es lo que las evidencias nos dicen a gritos. Y es por no haber entendido esto. Todos somos parte de un cuerpo y todos lo necesitamos. Yo en lo personal, te confieso, delego mucho. Y a veces sí, las cosas no salen como hubiera querido, pero siempre he dicho, podemos hacer más cuando somos más haciendo las cosas. Si tú las haces siempre, las vas a hacer como tú querías y probablemente según tu perspectiva salgan mejor, pero siempre estará limitado a lo que tú puedes hacer. Cuando tú delegas, a lo mejor no salen como tú esperabas, pero se puede abarcar más porque estás confiando en más. Yo por eso creo que Jesús dijo en Juan 14:2, el que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y no sé si te has preguntado por qué Jesús dijo esto, porque seamos honestos, ¿quién ha hecho más que Jesús? O sea, nunca he escuchado a alguien en su sano juicio que diga, yo he hecho más que Jesús. Pero Jesús no está hablando en sentido figurado, no es una parábola, está hablando de forma literal, textual. El que cree en mí, las obras que yo hice y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué explicación das a esto? ¿Jesús se equivocó? ¿Jesús mintió? ¿Jesús exageró? No. ¿De qué manera entonces se ha cumplido? Lo que yo creo firmemente es que cuando nosotros vemos todo en perspectiva y no sacamos conclusión de un solo pasaje, sino de toda la Biblia, Jesús habla de la iglesia como un cuerpo y luego dice, el que cree en mí va a hacer lo que yo hice y aún cosas mayores porque yo voy al Padre. Entonces Jesús está hablando de lo que iba a ser toda la iglesia como comunidad. Una sola persona no puede superar lo que Jesús hizo, pero lo que Jesús hizo estaba limitado a donde Él estaba en ese momento, porque en su forma humana Él, aunque daba órdenes para que cosas sucedieran a veces en otro lado, lo que narra de su ministerio se llevó a cabo en el lugar donde Él estuvo. O sea, no habla la Biblia que Jesús dio una orden y sanó a una persona en México y predicó y llegó la palabra a España. O sea, principalmente su ministerio se centra en los lugares de Medio Oriente donde la Biblia narra que Él estuvo. Pero ahora la iglesia, con la presencia del Espíritu Santo en cada miembro, ya no está limitada a un punto geográfico, en un tiempo, en el espacio, sino que ahora en todo el mundo, en todas partes, en todo tiempo, debido a que su Espíritu está en nosotros, se puede seguir haciendo la obra de Dios. Y en ese sentido es que como unidad, como un cuerpo, con el Espíritu, todos juntos podemos llegar a ser más de lo que Él hizo. Si no es esta, no hay otra explicación, pero para que esto suceda, toda la iglesia se tiene que unir. No podemos esperar que solamente una persona haga las cosas. Por eso vuelvo al punto, a mí me gusta delegar, porque no delegar es una gran soberbia, es creer que solamente yo lo puedo hacer bien. Y aquí sí le estoy hablando a muchos, porque hay mucha gente que yo he conocido que es perfeccionista y quiero que se haga como yo, y si no me enojo y no delego, y a largo plazo esto no va a traer nada bueno, porque no estás impulsando a otros, que ese es tu llamado. O sea, no es enseñarles, mira qué bien lo hago, es impulsar a que ellos lo aprendan a hacer. Entonces no estás creyendo en los demás, estás presuponiendo que solo tú estás ungido, que solo tú tienes al Espíritu, que solo tú tienes dones. No estás creando cadenas de eslabones. El día que tú no estés, el ministerio se va a caer, se va a desmoronar, las cosas no se van a seguir haciendo porque nunca las enseñaste a hacer. Y además de todo esto, te vas a desgastar tremendamente. Le dijo Jetro a Moisés, ¿qué es esto que haces atendiendo a la banda desde la mañana hasta en la noche? Muchos diríamos, es que qué pastor tan esforzado, tan humilde, tan amoroso, porque a todos de mañana hasta en la noche, pero el Señor nos sorprende a veces enseñándonos nuestra falsa piedad. Y como esto, como te lo estoy diciendo, más bien es una muestra de un poco de arrogancia, solo yo puedo hacerlo. Y dice Jetro, vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. Entonces no puedes seguir así, y establece este principio, delega capitanes de 1000, de 100, de decenas, y que a ti te traigan algunos los más importantes, porque si no, vas a desfallecer tú y el pueblo contigo. En el Nuevo Testamento ahora Dios nos enseña este mismo principio, formando a la iglesia como un cuerpo, diferentes funciones, diferentes miembros, con diferentes dones, pero parte de un mismo cuerpo. Y en ninguna parte dice que el pastor tiene todos los dones. En ninguna parte dice que el pastor se encarga de todos los ministerios. No, el pastor lo que hace es justamente pastorear.
sea, tú ves un pastor en el campo y él no come por todas las ovejas. Él simplemente guía a las ovejas para que vayan a su lugar, para que coman alimento, para que se apacienten, para que tomen agua. Nuestra labor no es hacer lo de todos, es guiar a todos para que cada quien haga lo suyo. Entonces, cuando no guío a los demás para que cada quien haga lo que tengo que hacer y hago lo de todos los miembros, pues estoy pensando que tengo todos los dones, y no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, y regreso a Romanos 12, dice, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenemos diferentes funciones. Y aquí aprovecho para preguntarte si ya descubriste cuál es la tuya. Porque a lo mejor algunos dicen, yo soy la boca porque solo me dedico a tragar alimentos y la palabra. Y eres un ovejototototota, así un becerrototote, lleno de la palabra, pero no estás haciendo nada. Y ese tampoco es el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces, yo quiero terminar aquí invitándote a que tú le pidas en oración cada día de tu vida, de aquí en adelante, Señor, úsame. ¿Qué quieres que haga? ¿Por quién quieres que ore? ¿A quién quieres que le comparta? En la iglesia que tú te congregues, que te propongas el siguiente domingo, llegar a ponerte a las órdenes de la autoridad para hacer aquello de lo que te has quejado que se hace mal o que no se hace. Porque hay mucha gente que dice, me voy porque aquí falta esto, me voy porque aquí no me gusta lo otro. ¿Y qué has hecho tú para que eso cambie? O sea, es como que de repente le dejé de dar mantenimiento a mi casa y se llena de goteras, se manchan las paredes. Y digo, me voy porque esta casa está llena de goteras. Bueno, me diría cualquier persona en sus 5 sentidos, oye papá, ¿y por qué no hiciste nada por arreglar eso? Era tu casa, ¿no? Entonces lo mismo es con la iglesia. Es tu casa, es tu familia, es parte de tu cuerpo. Siempre he dicho, cuando te quejas de tu iglesia, te estás quejando de ti porque tú eres la iglesia. Entonces, hay de ti cuando empieces a murmurar, a hablar mal de tu congregación, porque tú eres tu congregación. La iglesia no es el lugar donde te reúnes. La iglesia no es la estructura que ha creado la autoridad, es el conjunto de todos nosotros como familia, es la unidad de todos los miembros de la familia de la fe. Cuando te quejas de tu iglesia, te estás quejando de ti. Cuando señalas hacia allá, te estás señalando a ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Es como que las piernas, imagínate, retomando la analogía del cuerpo, no pudieran hablar y dijeran, ay, es que la panza está muy gorda. Y que digas, oye, piernas, es que si ustedes corrieran, la panza no estaría así de gorda, ¿verdad? Es que el corazón está lleno de colesterol. Oigan, piernas, es que si ustedes se pararan de la silla y caminaran media hora al día y trotaran, seguramente el corazón estaría más sano. Entonces sería absurdo que se quejaran del cuerpo cuando ellas son corresponsables de aquello de lo que se están quejando. Y lo que pasa con la iglesia, cuando tú te quejas, es que eso no se está haciendo, pues te estás quejando de ti, porque tú detectaste una necesidad que no estás llevando a cabo. Y no lo digo en defensa propia. A veces hay gente que desde una posición de autoridad pues simplemente ataca y se defiende cosas por el estilo. Sabes que cuando yo era congregante y no líder, ni pastor, ni nada, detecté que había una necesidad para evangelizar porque no existía grupo de evangelismo en ese entonces. Y en vez de quejarme y decirme cambio de iglesia, pedí a Dios en oración un plan, se lo presenté por escrito a mis pastores. Me dijeron, oye, pues fabuloso, estamos orando para un líder de evangelismo porque no hay, y pues tú que tienes la carga te vas a quedar a cargo. Y dije yo, por andar de bocón, ahora ya me metí en este problemón, ¿verdad? Y estuve durante muchos años como líder del ministerio de evangelismo. Y visitamos cárceles, y visitamos hospitales, y visitamos orfanatos, y visitamos casa hogar, y predicábamos en las calles. Y todo esto que fue de gran bendición, ¿por qué? Porque cuando un miembro detectó lo que faltaba, en vez de quejarse, dijo, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasaría si cada miembro pusiera de su parte? Porque hablar es bien fácil, pero hacer aquello de lo que nos estamos quejando, ahí sí ya no es tan fácil. Como una joven que hace muchos años me dijo, cuando yo no era pastor, dice, es que aquí faltan estudios bíblicos. Le digo, tienes razón, ¿verdad que sí? Le digo, sí. Le digo, ¿cuánto tiempo tienes de cristiana? No, pues ya como 15 años. Le digo, pues ¿por qué no das uno tú? No, que los den otros. Le digo, por eso no hay estudios, porque todos piensan como tú, porque nada más quieren tragar, ¿verdad? Pero no quieren poner de su vida, de su tiempo, de su conocimiento, de su esfuerzo, de sus recursos, para hacer que las cosas sucedan. Entonces es muy fácil sentarme desde la silla de juez y decir, aquí faltan estudios, pero ¿por qué no mejor decir, bueno, yo voy a dar un estudio para que falte uno menos?
Y si cada quien pensara de esa forma, faltaría menos de lo que falta ahora. No seríamos perfectos, pero seríamos menos imperfectos. Entonces, esta es una fuerte exhortación. Ya le hablé al liderazgo, ya le hablé a quien esté en una posición de autoridad, y seguramente hay una gran mayoría, porque siempre la posición de autoridad es ocupada por minorías, una gran mayoría que no esté en esa posición. Y mi mensaje para ti, que has estado feliz disfrutando esto, ¿verdad? Uy, se están surtiendo a mi coordinador, ahora sí, le hablo bien duro, ¿verdad? Mi mensaje es para ti, es ¿qué estás haciendo? Porque también eres parte del cuerpo, porque también tienes una función, porque también tienes al Espíritu Santo. Entonces sal de tu zona de confort. Para eso no te llamó el Señor, como algún día te dije y te lo demostré. Por eso quizás estás amargado, porque no estás viviendo para aquello para lo que fuiste creado. Nuestro propósito principal es anunciarle a Él. Un día un joven me dijo, es que no me siento realizado. Le dije, es que tu vida no está contribuyendo en nada que Jesús sea conocido. Y si tu vida no contribuye para eso, no hay nada que te pueda realizar. Puedes hacer mucho dinero, tener poder, crecer, lo que tú quieras, pero si tu vida no fue útil, no te vas a sentir pleno, porque Jesús estableció un principio: es más bienaventurado dar que recibir. Vas a estar más satisfecho, vas a vivir más pleno, más feliz cuando tú empieces a ser de bendición, que cuando solamente esperes ser bendecido. Entonces deja tu zona de confort, levántate, ahora sí que levántate, toma tu lecho, anda, casi resucita tú que estás muerto, porque tu iglesia, tu familia, tu cuerpo te necesita. Un cuerpo donde uno de sus miembros, te dije hace rato, está dolido, está dormido, está quebrado, afecta a todo el cuerpo. Tu iglesia está mal por tu responsabilidad y la de todas las personas que están igual que tú, con un egoísmo tremendo, nada más señalando, buscando el lugar perfecto, pero no han hecho lo que tienen que hacer. Yo entendí hace muchos años que el lugar perfecto no encontraríamos, y que seríamos felices en la medida que buscáramos qué puedo aportar, más que en la medida de qué voy a recibir. La gente está amargada y las iglesias avanzan por el egoísmo que hay en el corazón de cada quien, que solo están pensando qué me voy a llevar, y que no se paran cada mañana diciendo, Dios, hoy de qué manera quieres usar mi vida. Terminemos con esto último en oración, y dile, Dios, ¿de qué manera quieres usar mi vida? Dile, usa mi vida, Señor, con poder. Padre, yo creo que al venir a ti recibí tu Espíritu Santo, me ungiste y me diste dones, talentos, un llamado y un propósito, y te pido que me enseñes a descubrir cuál es. De entrada, que si ya detecté necesidades, creo que no es casualidad, que por algo me las mostraste, y que ahí yo pueda, Señor, a partir de ya, comenzar a ser de bendición. Perdóname por quejarme y por no haber hecho nada por mejorar aquello de lo que solamente me quejaba. Te confieso como pecado no solo haber hecho lo malo, sino haber dejado de hacer lo bueno. Padre, pero desde ya comenzar a buscar tu dirección para hacer lo que tengo que hacer, para hacer esa parte activa del cuerpo y no el cuerpo dormido, dolido, herido, tirado, fracturado, enyesado, inmóvil. Dile, Señor, voy a hacer ese cuerpo, o esa parte del cuerpo más bien, que ejerza su función. Visible o no visible, hoy entiendo que todas las partes son importantes, que también mi cuerpo me necesita, así que yo voy a hacer lo que me toca. Y perdóname si ya lo estaba haciendo y me sentía superior que los demás. Te confieso mi soberbia y te pido perdón, y te pido que tú me enseñes a tener un pensar equilibrado acerca de mí mismo. Ni pensar de manera mediocre, como ya lo vimos, pero tampoco con desmedida y de manera descabellada, sino que podamos pensar de nosotros con humildad y que podamos ser de bendición, Señor. Ayúdanos a impulsar a otros, a crear una cadena de eslabones para que la obra continúe, aun si algún día nosotros no estamos, Señor. Perdóname, dile, si le he metido el pie a otros, o perdóname si no he impulsado a otros, porque ambas cosas son pecado. Pero hoy que he entendido esta lección, Señor, haré lo que tengo que hacer. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, descansen, pasen bonita noche. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el estudio para matrimonios, o el domingo en uno de nuestros 3 servicios en Vida Nueva para el Mundo Toluca. Y bueno, pues estamos despedidos.